en la cual tenemos el placer de que Luis Antonio Orozco Castro nos acompañe facilitando esta sesión. Para el Consorcio Colombia, este tema es muy interesante porque las risas depredadoras son una de las tendencias que están afectando el crecimiento y la viabilidad del Consorcio Colombia. En ese sentido, para nosotros es un placer contar, como les decía, con Luis Antonio, porque él es un reconocido experto en la temática que lleva más de 20 años analizando todo el tema de las publicaciones científicas, especialmente desde el surgimiento de Pulindex. Luis Antonio es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y es doctor en administración por la Universidad de los Andes de Colombia. En ese momento es profesor titular de la Universidad Externado y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Administración de Empresas de esa universidad. Asimismo, es reconocido investigador a nivel internacional, puesto que es editor asociado del Journal of Management History de la editorial Esmeralda y también es miembro del comité científico de diversos congresos y actividades de la International Society for Scientometrics. Por ello, es un panelista perfecto para nuestro evento, además de que es investigador senior de MinCiencias y también es integrante de la Red de Gobernanza y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Red STI, que reúne importantes expertos nacionales sobre el análisis de políticas científicas y gestión de ciencia y tecnología. Les recordamos que esta sesión será grabada y estará disponible para cada uno de ustedes al finalizar el evento. Nuevamente les agradecemos su participación en esta sesión y para nosotros es muy importante y valioso contar con una comunidad tan activa en esas dinámicas. Sin más preámbulo, le damos la palabra al profesor Luis. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias, César. Muchas gracias a Consorcio Colombia, que es una oportunidad para seguir en este proceso de entender alrededor de la ciencia el fenómeno de la depredación, de lo que denominamos publicaciones depredadoras y sobre todo el marco más general que es el fraude a la ciencia. Voy a compartir mi pantalla. Yo creo que aquí tenemos la presentación acá. Ya. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Perfecto, la vemos sin problemas. Bueno, este trabajo lo he venido realizando con Freddy Mauricio Pérez, quien es el bibliotecario en la Universidad Externa de Colombia, con quien vengo reflexionando estos temas desde hace un par de años y quien pues presta los servicios en la biblioteca de la universidad para los investigadores que quieren conocer sobre el tema y también un servicio particular que ahora ofrece la biblioteca y es consulte dónde publicar y se le dan, digamos, esa asesoría y Freddy maneja ese servicio para que los investigadores puedan orientar mejor su trabajo y evitar las revistas depredadoras. Bueno, fundamentalmente Tienes el micrófono apagado, Luis. Disculpa. ya, lo que busca la actividad científica fundamentalmente en ese entender la realidad está en un conocimiento que para que sea conocimiento pues a través de la historia ha tenido tres elementos constitutivos. Primero, sirve para algo. Si hay una utilidad en el mismo para poder hacer algo en la realidad, es el primer elemento para considerarlo como conocimiento. Segundo, me permite explicar algo. Yo quiero saber el por qué, como decía Aristóteles, las causas primarias de las cosas. ¿Cuál es el origen y cuál es la forma en la que se expresa un fenómeno, ese fenómeno de lo que está oculto, lo que no se ve? Entonces, explicarlo. Y tercero, me ayuda a predecir, ¿no? De alguna manera, la idea de que el conocimiento se vuelve leyes de la naturaleza, pues estaba muy atado también en el marco de las ciencias sociales, en el derecho, aquí ven el Código de Hammurabi, porque precisamente lo que estaba escrito ahí buscaba esa predicción y que el conocimiento tuviese pues esa validez, esa
idea de que es útil y permite hacer algo, ¿no es cierto? Y eso a través de la historia lo hemos visto en el marco de la pintura aquí de Rafael, ¿no? El fresco que encargó el Papa Julio II, eh, a inicios del Renacimiento, con una noción de escuela que tiene unas particularidades que es muy interesante porque es lo que hoy, decía el profesor Moisés Basserman, estamos buscando en la academia, ¿no? Primero, pues esas confrontaciones, aquí esta imagen es interesante porque esas confrontaciones entre la razón, que es donde está señalando Platón, hacia arriba, la razón, y Aristóteles pone la mano hacia abajo y dice, no, no es aquí en lo sensorial, en la tierra, y necesitamos de ambas, pero mire que ambos llevan debajo del brazo un libro, una publicación, ¿no? Eh, y vemos que algunas imágenes que llaman la atención de esta pintura de Rafael, donde miren lo que nosotros esperamos en esa idea como del flipped learning, de una universidad que ya no está atada a esa visión de la dictadura de clases, sino de la exploración de conocimiento, de crear el conocimiento a través de proyectos con los estudiantes. Entonces, este tipo de imágenes que uno a veces deja de pararles cuidado, ¿no es cierto?, en esa pintura, donde está la experimentación, el compartir, el construir conocimiento, evoca esa idea de que es a través de la socialización donde nosotros podemos llegar pues a ese conocimiento, ¿no? Y la lectura, o sea, todo termina, fíjese en estas imágenes, en quien escribe y en quien lee, ¿no? El fundamento del conocimiento en esa transmisión que se da allí, ¿no? Y de alguna manera, cuando desde Eratóstenes, pues los cuestionamientos fundamentales sobre las cosas que no encajan entre la razón y la experiencia, ¿no? En cuanto por ejemplo, el caso de si la Tierra es plana o no, pues siempre estaban circunscritos a poder documentar ese tipo de cosas. Lo que hizo Eratóstenes, pues fue básicamente una prueba empírica sobre la sombra, ¿no? Y los grados de la sombra que le permitió a él documentar un experimento que hace con unas pruebas con las cuales demuestra que la Tierra pues plana no es, de acuerdo con la forma como lo documenta, y eso le llega a Hipateo de Alejandría, quien a través de sus textos pues se inspira a hacer otro tipo de mediciones para continuar ese trabajo. Entonces la transmisión de conocimiento que se va generando por los textos y que de alguna manera pues llega a su punto cumbre en todo este periodo en 1543 con la aparición del revoluciones, ¿no? Revoluciones de Nicolás Copérnico, que permite plasmar esas pruebas que existen sobre un descubrimiento, ¿no? Una idea que transforma esa realidad, esas formas de entender el mundo. Y de ahí en adelante, la aparición de las academias de ciencia, como ocurrió pues en Roma con el príncipe Federico Sesi, la Academia del Lince, que llega a su máximo expresión con los trabajos de Galileo, quien se une pues a la academia en Roma, él está en la Toscana, al norte, con sus experimentos matemáticos, con sus publicaciones, que es lo más importante, la forma como él transmite ese conocimiento, de alguna manera van a ser la base de la construcción de esa ciencia moderna, ¿no? Afincada en la razón. Lo mismo va a pasar en Inglaterra. Aquí tenemos el Novum Organum Scientiarum de Francis Bacon, que en 1620 está pues haciendo esa invitación a que experimentemos el mundo, pero tengamos la forma también de compartir esa experimentación. Y eso se fue institucionalizando. Aquí vemos a Carlos II de Inglaterra y a Robert Boyle, quienes en un diálogo muy interesante seguramente que tuviesen en esa época, llegaron a la conclusión de que la ciencia era útil y era una actividad que merecía el aporte y el apoyo de la realeza, y de alguna manera ese conocimiento útil tenía que ser comunicado, publicado, hacerse público. Detrás de la ciencia y la utilidad de la ciencia, pues por ejemplo, nosotros sabemos que
el desinterés per se de Carlos II no estaba, a él le interesaba mucho el tema de los cañones, ¿no? Y todo lo que el conocimiento podía desarrollar detrás de esto. De alguna manera, la Royal Society se erige como esa organización, primera gran organización, si bien ya estaba la Academia de Linz en Inglaterra, que se va a fundamentar en la, digamos, divulgación a gran escala de el conocimiento allí producido, ¿no? Pero ¿cómo se publicaba ese conocimiento, no? Veíamos, claro, son impresores independientes que pues hacen unos esfuerzos, el papel era muy caro, imprimir en ese entonces era muy costoso, esto era para gente muy rica, había que aunar muchos fondos, y la Royal Society de alguna manera pues trataba de obtener a través de la realeza esos fondos para poder imprimir los libros. Bueno, este no fue el caso porque la Principia Matemática de Isaac Newton se publica con los dineros de Robert Halley, eh, eh, y Halley, que creía en la importancia de la obra. Pero digamos, más allá de la experimentación, que era lo que animaba esa construcción de conocimiento y esa validez pública, pues la necesidad de compartirlo, porque eso que merecía ser público empezaba a merecer, ¿no es cierto? Esa inversión tan grande que se hacía en la producción de las obras, de la impresión, ¿no es cierto? Entonces, aquí están los primeros números de la Transactions, que sería una de las revistas emblemáticas en la naciente ciencia moderna. Y luego pasa algo muy interesante con la Asociación Británica, que se llamaría después Asociación Británica de las Ciencias, que va en contra, pues digamos, de estos filósofos naturales, que así se llamaban, ¿no? Los filósofos naturales de la Real Sociedad, que se erigían como esos iluminados, como esos elegidos, como esa élite, ¿no? Donde el pueblo no cabía, donde no había espacio para el ciudadano del común, donde no había la posibilidad de divulgar la ciencia más allá que en un grupo muy selecto, ¿no? Esos iluminados y esos elegidos. En ese sentido, lo que hizo la British Association, después que se llamaba la British Association for the Advancement of Science, pues va a estar en función de democratizar el conocimiento a través de las publicaciones. Y quizá esto en el punto clave en el que Mary Somerville eh, publica un texto que se vuelve como el eje base de la difusión de ese conocimiento que es difícil de acceder para ponerlo, digamos, a disposición y al entendimiento del público en general. Eso de alguna manera muy animado por la idea de William Whale, que para mí, digamos, en el nacimiento de la ciencia moderna, este señor sería un científico en todo el sentido de la palabra, tanto porque él inventa el concepto, él se lo inventó, ¿no? Buscando una palabra nueva, a diferencia de los filósofos naturales, en 1833 hizo como una mezcla entre el savant y el savior francés con el artist inglés para proponer la palabra scientist. Dicen, llamémonos scientists, quienes estamos en la búsqueda de ese conocimiento, ¿no? Pero vale la pena que le den una mirada quienes tengan pues esa curiosidad de cómo nace la ciencia moderna a la vida de William Whale, ¿no? La Asociación Británica del Avance de la Ciencia. Lo cierto es que la producción de textos, la producción de ese conocimiento que tenía la categoría de científico, ¿no es cierto? Estaba pues liderado en Inglaterra por la Universidad de Cambridge y luego pues por supuesto su contraparte en Oxford. Recordemos que Oxford se funda por un grupo de estudiosos en Cambridge que tuvieron una disputa y pues se van a esta ciudad a crear una universidad pues muy a la par de lo que era Cambridge.
y lo hicieron asimismo con el tema de las editoriales. Entonces, aquí era donde se producía ese conocimiento que daba la seguridad de que existía detrás de él, pues, una fiducia, una credibilidad de que ese conocimiento era validado. Lo mismo va a pasar en la ciudad de Leiden, en Países Bajos, hacia 1583, cuando Louis Elsevier empieza una imprenta, pero muy enfocada en divulgar esas obras de René Descartes, lo que lo hace famoso, pues cuando publica el libro Dos nuevas ciencias de Galileo Galilei en 1638. Y digamos que esas son como las raíces de lo que se van a retomar por sus herederos mucho tiempo después, hacia 1880, creando a la gran impresora Elsevier que todos conocemos. Lo mismo está pasando en Alemania. En Alemania, Julius Springer, hacia 1842, pues crea también una imprenta enfocada en la divulgación de documentos y libros científicos, ¿no? Libros que lo hicieron sumamente famosos, como el de Michael Faraday, y pues aquí traigo a colación la teoría de la relatividad que él publicó de Albert Einstein en la década de los 20. En Estados Unidos está ocurriendo el mismo fenómeno. Está pues John Wiley, un impresor de Manhattan que también tiene ese interés por esto que se va conociendo como ciencias, y pues las asociaciones, ¿no? Eh, las asociaciones que buscan codificar el conocimiento, como vemos acá en el Journal of Science, la American Journal of Science, que es como de las primeras revistas que aparecen en los Estados Unidos en esta época. Que traigo a colación la idea esencial de Robert Merton, que la ciencia es un sistema de comunicación fundamentado como institución en unas reglas de juego, donde ese sistema de comunicaciones pues tiene un proceso de validación de ese conocimiento en términos de que se presenta ante unas personas que validan la cosa misma, no la persona, sino la cosa misma, y sobre ese proceso de evaluación y de comentarios y de discusión, pues se certifica ese conocimiento como científico para propiciar su utilidad, ¿no? Porque de alguna manera esas comunidades que deciden ponerlo al público, pues también están poniendo en juego su fiducia y su reputación detrás de eso que merece, como dice Pierre Bourdieu, merece el nombre de ciencia. Y en la década de los 20 mm, empieza una expansión de la publicación científica muy grande. Esto animado de alguna manera por, por, por las aplicaciones que se venían desarrollando, eh, y el interés creciente que la ciencia tiene una utilidad muy práctica en la industria, lo que significó la expansión de la luz eléctrica en particular, y ver que muchos de los conocimientos científicos y también lo que pasó con la industria de la química en Alemania, más allá, digamos, de la física teórica en general, pues le daban esa valía del conocimiento, por lo tanto, eh, las revistas y la publicación de revistas se dispara, ¿no? Y esto aquí lo vemos después de la Segunda Guerra Mundial, pues llegó a su función exponencial, que es la que vemos nosotros acá en el trabajo de Ternopil y King, que aquí es referencia, ¿no? Entonces, viene un crecimiento grande del número de publicaciones, pero esto está impulsado por dos modelos de negocio. El primer modelo de negocio que crean, digamos, estas editoriales como Elsevier o Springer, está fundamentado en la calidad. Es decir, yo como bibliotecario suscribo un título porque es bueno, porque los académicos me lo están pidiendo, porque los científicos necesitan acceso a esas publicaciones
porque son buenas, porque les ayudan a su trabajo, porque las valoran. Entonces, en ese sentido, lo que empieza a darse es un proceso de suscripción por parte de las bibliotecas, de las librerías, para poder eh, extender la difusión del conocimiento producido por las revistas. Entonces viene ese modelo fundamentado en la suscripción, que se basa en que usted como bibliotecario o como librero, o como usuario mismo, al ver que es un producto bueno, pues lo suscribe, lo paga. Ese es el fundamento de la calidad en este modelo, pero este modelo también tuvo, digamos, su proceso, sobre todo la década después, en la Segunda Guerra Mundial, la década de los 50, por personajes como, aquí lo tienen, a Robert Maxwell, que con Pergamon, que es una editorial que termina absorbiendo el Sevier, crea journals como Cell, que lo pongo ahí, digamos, como un core, y ellos venían trabajando todo el tema que fuera International Journal, entonces creaban muchos International Journals, o cuando el tema del descubrimiento del ADN y toda la creación de la base de la biología molecular, pues entonces todo se volvió, digamos, en el Journal Cell, que marcó una ruta grande de ese crecimiento de revistas especializadas en muchos campos. Entonces, lo que hacían estas casas editoriales es crear muchas revistas de temas similares en esa especialización cada vez más al detalle de las disciplinas. Entonces eso les aumenta el poder enorme de poder pedir, digamos, unas tarifas grandes por la adquisición por suscripción de sus innumerables títulos. Entonces, ese es, digamos, uno de los modelos de negocio que hace crecer a gran escala la aparición de revistas y títulos de toda gama. Luego, pues hacia 1999, cuando viene la Declaración de Budapest con la UNESCO, en términos de crear espacios abiertos, ¿no es cierto?, de abrir la ciencia, de ese darle algún cuerpo a lo que ya se había discutido en el marco de la Declaración de los Derechos Humanos, de que la ciencia pues es un derecho, el acceso a la ciencia es un derecho. Venía de alguna manera pues la necesidad de aprovechar la Internet para poder darle cabida a esto, y aparece el modelo Open Access, que tiene de alguna manera esa impronta de permitir que la ciencia le llegue a todo aquel que pueda con un computador y con una conexión, pues acceder a él, ¿no es cierto? Pero entonces el modelo Open Access va a cambiar el pago. Ya la suscripción no es quien media una transacción comercial, sino que es el autor quien a través del pago Article Processing Charge, los APC, pues va a cubrir ese costo de funcionamiento de poner la página, de los algoritmos, de la actualización, porque eso pues requiere una financiación. Entonces, digamos, lo que hace Plus hacia la década de los 80 y varias revistas pues van a empezar ese modelo en los 80, pues con la explosión aquí en el movimiento Open Access, es simplemente tratamos de cubrir nuestros costos a partir de la tarifa que nos dan los autores por publicar. Y hay un libro muy interesante que vale la pena que lo miren, se llama The Future of Academic Journal, y nos muestra, por ejemplo, pues venimos con ese incremento de journals que se da también en el marco del Open Access. Aquí está pues una gráfica que nos muestra el crecimiento de los journals inscritos en el DOAC desde 2022. Y aquí tenemos, por ejemplo, el número de artículos que se someten a una de las plataformas Open Access que crea la Universidad de Cornell, ArcSIP, en la que usted simplemente pone su documento si se lo aceptan y queda abierto en línea, no necesariamente en un número de una revista con todos los metadatos que de alguna manera piden los sistemas de medición de ciencia, ¿no? Sino que pues es una forma de divulgar el conocimiento, so pena de que usted pueda hacer tránsito a una de estas revistas para que utilizando los metadatos usted pueda pues acceder a los
famosos puntos de los que vamos a hablar más adelante. Y con plataformas como esta también está una en ciencias sociales, la SNNR, que termina comprando el Sevier hace poco, ¿no es cierto? Que le da pues ese soporte y ese apoyo. También usted en ciencias sociales pues somete sus trabajos allá y puede seguir, digamos, si bien brindando conocimiento abierto, un tránsito hacia revistas que no necesariamente tienen un sistema de acceso abierto. Y finalmente aquí pues vemos las finanzas, por ejemplo, de Plus, que pasa de tener pérdidas operacionales a unas ganancias netas pues importantes en los últimos años, o sea, en el marco del desarrollo del modelo de negocio de Open Access. Lo que sabemos nosotros básicamente de la producción científica es que hay que atravesar un trecho, ¿no es cierto? Un trecho para poder tener un trabajo aceptado en una revista, particularmente si esta pues tiene evaluadores muy buenos, suficientes en términos de la profundidad y la amplitud de los temas para poder dar una opinión muy juiciosa, cuidadosa a lo que espera ser reconocido como ciencia, ¿no? Entonces ese proceso, que no es fácil, pues la evaluación de pares toma tiempo, es un proceso de discusión en el que uno envía, el revisor lo lee, lo decanta, manda sus comentarios. De hecho, uno, digamos como revisor, que es una experiencia que les puedo contar muy brevemente, se juega, digamos, su reputación, porque a la medida que uno haga buenas revisiones, a uno los editores también lo van conociendo, y no solo es un tema de hacer bien el trabajo de la ciencia y dar una opinión juiciosa que ayude a que el artículo mejore y demás, sino también es una forma en la que uno puede ganar reputación como revisor, y eso es muy importante, y es algo que hoy se reconoce también en ciertos sistemas como Publius. Entonces, hacer muy buenas revisiones en ciencias es muy, muy importante y valorado por los editores. Por lo tanto, pues un proceso que no es fácil. Y el gran lío, ¿no? Si usted publica, pues, bueno, aquí tenemos pues esta imagen, este cómic que mmm, refleja, digamos, caricaturesca la realidad pues de la academia hoy, ¿no? Entonces ese problema que es el que presiona el fraude de la ciencia. Y de otra parte, la popularización de los rankings. Hace poco, pues, una de mis estudiantes de doctorado se gradúa con su tesis enfocada en un análisis crítico de los rankings universitarios, donde, digamos, la gran conclusión es que el, 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 el sistema de rankings no te permite evaluar en una visión general la calidad, terminan siendo unos listados muy comerciales, y de alguna manera pues encontrábamos, entre otras, que si tú le pagas la asesoría a QS, por ejemplo, o a Sapiens, que pudimos hacer los experimentos, pues tú sales mejor rankeado. Y de alguna manera pues ellos te ayudan a organizar tu información para que puedas mostrar mejor lo que tienes. Eso es cierto y es valioso, pero pues también no sobra decirlo, tú estás pagándoles los servicios, ellos se venden pues para cobrar estos servicios, y de alguna manera eso también contribuye a que se mejoren las posiciones, pero a la larga, si no tienes la producción científica para ir a mostrar en los rankings o en las acreditaciones del Ministerio de Educación, pues no vas a poder llegar a los puntos altos. Querámoslo o no, yo he sido un detractor en los últimos años del movimiento pues de la medición del Ministerio de Ciencias, por los múltiples problemas que esto tiene, porque es muy fácil de engañar el sistema, porque el sistema ha demostrado que está corrupto, que usted lo puede vulnerar fácilmente. Entonces, en ese sentido, eh, las mediciones pues tienen que replantearse en un marco de lo que también pues el movimiento donde estuvo César Payares, que fue muy importante, con varios más, sobre métricas responsables, que el Consorcio Colombia auspició con ASCUN, pues ha generado, digamos, unas rutas de reflexión en las que hemos estado y seguimos trabajando en función de que esta presión que nos ha llevado al fraude de la ciencia, pues tenga otra ruta, porque si no la enfrentamos, vamos a seguir con el mismo problema de
de buscarle formas a la producción científica para que nos llene indicadores y no sea una forma de construcción y de compartir el conocimiento. Decía Campbell en la década de los 70 que entre más se utilice, Donald Campbell, entre más se utilice un indicador social cuantitativo para tomar decisiones, este estará más sujeto a presiones y a la corrupción, porque terminará entonces siendo el fin en sí mismo el indicador. Y eso es lo que ha pasado con los sistemas de medición. Entonces, aquí es donde emerge el problema grande que son las editoriales y revistas depredadoras. Jeffrey Bell acuña el término, él inició una lista hacia el 2016 con 18 editoriales y terminó con más de 1000, ¿no? Y en el marco del Open Access. Decía Jeffrey Bell en este proceso del Open Access que el problema está cuando hay una transacción financiera entre el autor y la editorial. Que aquí empieza cuando usted pone ese componente monetario, empieza, digamos, esa distorsión de la ciencia enfocada a la generación de conocimiento y se vuelve más un tema de una alternativa para poder incrementar el número de publicaciones, ¿no? En el año 2009, Nature publica esta investigación donde participaron más de 49 expertos alrededor del mundo, editores en particular, tratando de definir qué es una revista o una publicación depredadora, ¿no? Llegaron a la conclusión de que son entidades que priorizan el propio interés a expensas de ese etos que hemos venido discutiendo, tratando de llevar las prácticas por fuera de un esquema transparente de trabajo, ¿listo? Y hacen, digamos, una instigación a que la gente participe diciéndole, publique, sea miembro del comité editorial, sea miembro de la revista. Entonces, digamos que ese es el marco en el cual el grupo de académicos que estuvieron en esta discusión grande sobre qué es una revista depredadora llegaron a un acuerdo. Y fíjense una cosa que aquí no está mediando el tema del pago, como si está en la visión clara de Jeff Bell, ¿no? Y de alguna manera la tendencia ha estado a centrarnos en los APC, en el pago, como el elemento clave que nos permite a nosotros distinguir muy rápidamente quién podría ser una editorial o un journal depredador y quién no. Si no te cobran, ve tranquilo; si te cobran, ten cuidado. Digamos, ha sido como el gran resumen de las discusiones en este marco de las editoriales y revistas depredadoras, ¿no? Como decía Bertoga y Águila en el 2018, también una publicación similar a la que acaba de mostrar, las publicaciones depredadoras explotan de forma poco profesional el valioso modelo del acceso abierto para su propio beneficio, porque publican artículos a cambio de un pago. Es, digamos, como el punto. Hay varios niveles, hay varios asuntos de engaño y falta de transparencia, y pues de eso quiero hablarles ahora. Lo cierto es que de acuerdo con Jeffrey Bell y lo que viene, esto es de Time Higher Education, el crecimiento de las editoriales y revistas depredadoras es enorme, enorme en los últimos años. Cada día encontramos nuevos artículos en Nature que nos muestran más cabezas de este leviatán. Hoy estamos enfrentando, digamos, una amenaza que en Nature se descubrió relativamente hace poco, que lo llaman los paper mills o fábricas de artículos que están generando unos problemas grandes en términos de que usted puede poner en masa utilizando las mismas imágenes y tratando de darle formas diferentes a los artículos ya publicados, ¿no? Lo que nosotros llamamos ese reciclaje y ese salami de trabajos para poner muchos más documentos en línea en estas editoriales, ¿no? Pero es un tema serio. Yo creo que sobraría discutir que
estos comportamientos de las revistas depredadoras, pues lo que han alimentado es el problema en el marco de la universidad oficial con el decreto 1279, pues de subirse unos salarios, ¿no? Ya hay conciertos, ya hay procesos por concierto para delinquir en universidades, problemas reputacionales enormes. Yo creo que es un daño grande el que está mediando acá en el marco de no solo la institucionalidad de la ciencia, sino el buen funcionamiento del sistema de educación superior, que entonces se siente desfinanciado y se siente desfinanciado de alguna manera porque no hemos logrado organizar muy bien el marco del decreto 1279 pues, para poner, no es sino que ponerle, digamos, un tope, una talanquera, pero también construir unos mecanismos de evaluación que no dejen colar estas publicaciones depredadoras con las cuales ya hemos visto se han generado pues defraudaciones a todo el sistema, ¿no? Entonces, la revista depredadora se convierte en ese mecanismo que yo puedo utilizar para, digamos, asaltar la buena fe del sistema de ciencia y educación superior. Y ya tenemos muchos servicios en línea, ¿no? Hacemos su artículo científico, le construimos su perfil de investigador, entonces usted pues entra y compra los servicios. Ahora con el chat GPT, pues no solo están los hazmitrabajo.com, donde tú entras y le dices, venga, necesito hacer mi tesis, y él te enseña cómo hacer tu tesis online con el chat GPT, sino pues están los tutoriales al orden del día en YouTube de cómo escribir artículos científicos, ¿no? Y ya, pues hay grandes polémicas por esto, ¿no? En el marco general de la ciencia, pero lo cierto es que, a ver, si tenemos entidades depredadoras que publican, y ya voy a los detalles, pero publican cualquier cosa, y tenemos ahora al ChatGPT que crea los artículos, pues estamos, digamos, en la tormenta perfecta, ¿no? En el peor de los mundos. Vamos a tener gente que se va a dedicar a vigilar lo que escribe el algoritmo para organizarlo en el template que pide la revista depredadora y buscar haciendo vaca los APC para poder aumentar el número de documentos, ¿no? Sabemos, hay casos donde se han publicado hasta 40 artículos científicos, pero no podemos llamar artículos científicos a eso, 40 documentos al año por una persona, ¿no? Es un grupo de personas. Esto no, esto no pasaba antes, ¿no? Bien, y de cuánto temas, eso es el otro asunto. Entonces, hay editoriales depredadoras que fundamentalmente tienen un modelo de negocio en términos de que buscan gente que ya hizo su trabajo de grado. Entonces usted termina su tesis inmediatamente, o sea, saben que está usted estudiante de doctorado y le empiezan a escribir, venga, yo le publico su tesis. ¿Y ellos cómo se defienden? Dicen, es que ya existió un jurado por el cual ese conocimiento fue convalidado, ergo el libro que yo voy a sacar con su tesis, pues es ya se sortió la revisión de pares, digamos. Entonces ellos lo único que hacen es sacar el ISBN y colgarlo en Amazon. Y ahí pues cobran unos precios exorbitantes. Entonces tú simplemente les regalas tu documento para que ellos cobren, pues hay gran diferencial de precios, pero pues ellos juegan a esa compra incauta de quien necesita o quiere saber de un tema y ponen masivamente PDFs. Es impresionante, por ejemplo, Editorial Académica Española, yo sé, hay varias que tienen, digamos, tú simplemente mandas tu PDF y así tal cual le montan una portada, un ISBN y listo. Y con eso, pues, publican. Pero existe un proceso, digamos, decantado de editorial, de una evaluación de pares que trascienda el tema de los jurados, de un trabajo de grado que puede ser de maestría y no necesariamente todo el rigor que tiene un doctorado y depende del doctorado, pues no. ¿Cómo identificamos una revista? Mire, la página dice mucho. Partan de ahí. Páginas y correos masivos. Entonces, lo primero que les digo es no tengamos todo este tipo de correos que, mire, acepten nuestras disculpas por recibir múltiples copias de este call for paper. Eso ya no está bien, ¿no? Esos correos y aduladores en particular
¿no? Que te invitan a publicar, y que ni siquiera escriben bien tu nombre, que se nota que son hechos por chatbots, ¿no es cierto? Que te ofrecen fácil, transparente y publicación rápida, ¿no? Y te, dice, te firma un editor en jefe, pero no sabes ni quién es. Ya voy al tema de los editores. Se inventa Irnis, Indexes Copernicus, eso de dónde sale, ¿no? Eh, Te mandan correos de SurveyMonkey. Eh, bueno, en líneas generales te atacan y te atacan todo el tiempo por correos. ¿Listo? Y las páginas no son muy, digamos que, claras en términos de su formación. Eh, bueno, el tema de los APC, de entrada, estas páginas, pues su negocio es cobrarte para publicar, pues hay de distintos precios. Aquí hay una de $2.500. Hay otros que tienen un modelo que es, no, publica tranquilo con nosotros que no te vamos a cobrar, pero al final ellos te van a pedir una suscripción, ¿no? Y la suscripción, pues no sé, en este vale $330, ¿no? Entonces, ya, listo, aceptado tu paper, te lo vamos a publicar, pero ¿cuándo? Suscribas el journal. ¿Estamos? Bien. Mm, Esas páginas muy internacionales, eh, publique en menos de un mes, por solo 200 pesitos, ¿no es cierto? 200 dolaritos, todos mucho más baratos. En eso no confíen, no confíen en nada, ¿no? Mire, y esto, mande su research paper en cualquier campo, cualquier día del año, correos con Gmail, no confíen en nada de estas cosas. Todos estos Buy Now, Visa, Mastercard, nada, eso no se ve bien, ¿no? Sitios secuestrados, ojo con eso, porque cogen revistas que más o menos tienen una reputación y las clonan. Entonces usted termina pagándole una PC a una revista que de pronto es Open Access. La publicidad, ¿no? Páginas no seguras, títulos parecidos a revistas tradicionales. Todo esto de International Journal of Science, cuidado con todo esto, ¿no? Venga, descargue el libro gratis y continúe y suscríbase. Bueno, ¿no? Sitios no seguros, mira. Muchos de estos son páginas montadas que no tienen, eh, digamos, el pago del aseguramiento de los sitios, eh, y son de muy mala calidad, son páginas de muy mala calidad. Métricas falsas, indicadores falsos, ellos se llenan te llenan de información diciendo que están, y usan mal hasta los indicadores, ¿no? Que están en los mejores listados, ¿no? Se inventan factores de impacto, se inventan entidades que dicen medir la calidad de las revistas. Realmente solo confiamos nosotros en lo que tiene el Web of Science y el Scopus. Ya voy a ir allá, ¿no? International Scientific Index, nada de esto, todo esto es ficticio, esto se lo inventan para captar pues una audiencia que no está familiarizada, digamos, con el campo de las editoriales y la publicación científica, ¿no? Entonces, siempre es ofreciéndote Impact Factor, SJ, y esto no sabemos ni qué será, pero mire, review 1 o 2 días, publicación 2 o 3 días. Bueno, revistas como estas, como este portal, te dicen, mire, haga clic acá y mire el screenshot de que estamos en el Web of Science. Y usted en efecto le da clic, mire, aquí está la página de ellos, y le muestra un screenshot donde está. Entonces usted dice, wow, está en el Web of Science. Pero no confíen, busquen. Entonces busque el ISSN, búsquela en el Web of Science, usted busca el nombre y no le sale por ningún lado. ¿Listo? Entonces ellos también crean y se inventan y editan imágenes de que están en las bases de datos Web of Science y Scopus, ¿no? Te publican rápido, tienen un número excesivo de ediciones especiales en tiempo récord. Eso, digamos, todo esto hace parte de
de estas publicaciones depredadoras, pero hablemos un poquito ahora del riesgo que hay detrás de esto, que lo he dicho en otros espacios, y simplemente para efectos de tiempo me voy a concentrar en el problema que hay, por ejemplo, en salud. La investigación médica pues ha tenido como muestra un estudio muy reciente de The Economist de hace un par de meses, el fraude en la investigación médica, donde se inventan tratamientos y cosas, etcétera, y publicarlas resulta hoy por hoy en estas revistas depredadoras muy fácil. Y por ejemplo, se descubrió que había un tratamiento en el Reino Unido que proponía el uso de betacarotenos para las cirugías, y resulta que eso estaba generando unos problemas cardíacos, y se termina descubriendo pues que era ese tratamiento que se había popularizado por unas publicaciones hacia el 2009-2010, que decía que había que utilizar betacarotenos, pues quién sabe dónde se inventaron eso, y eso, los cálculos que hicieron fue más de 10.000 muertes en el Reino Unido con este tratamiento. Entonces, miramos lo grave que resulta la producción fraudulenta en ciencia. Aquí está un caso que me gusta mucho contar del supuesto journal, American Journal of Biomedical Science and Research. Aquí resultó un artículo, ¿no es cierto?, que se publicó, se manda el 14 de marzo del 2020, se publicó el 18 de marzo. Y como vamos a ver, pues fue lo que se demoraron en pagar el APC, ¿no? En que entrara el cobro de la tarjeta de crédito. Entonces, aquí lo que están proponiendo es que en la Silas City, el consumo del SUBAT fue el que, digamos, esparció el COVID. El Silas City solo existe en el mundo Pokémon, ¿sí? Aquí es donde está, ahí tenemos el SUBAT, ¿sí? Y dentro del texto del journal escribieron: los epidemiólogos creemos que es muy probable que la revista que publique este paper no practica la revisión por pares y por lo tanto es predatoria. Y los tipos pues llenan la cosa de secuenciaciones que nombras, toda esa cosa. Dicen: nosotros demostramos la tesis de Bruce Wayne sobre la fobia a los vampiros y sus aplicaciones a la justicia criminal, ¿no? En el Gotham Forensic Squad. Es realmente una cosa sacada de los cabellos, ¿no es cierto? Miren, las citas que ellos tienen: la filogenia de la historia evolutiva del Pokémon, análisis de la investigación improbable. Y lo que dicen The Scientist, Metal Shalomi, que es quien demuestra que estas revistas publican lo que sea, pone la PC, no importa la locura que escribas, y estamos hablando de ciencia médica. Entonces, esto es un asunto muy grave, muy delicado para la sociedad como tal, ¿cierto? Pero centrémonos en qué podemos tener fiducia. Vea, busquemos el editor, busquemos al editor. Hay muchas revistas que se venden y usted va al editorial team y no hay nada. Hay editores con correos de Gmail, no confíen en eso. Contacto del editor, ni siquiera le pone el nombre completo y le pone editorial research, no sé qué. No, los editores hay que poderlos encontrar y hay que buscarlos, hay que tener la posibilidad de interactuar y de dialogar con ellos. Ya a eso me voy a referir ahora, ¿no? Pero ¿cuáles son los retos y controversias en el marco de esto? Miren, hay portales que vale la pena mirar con detenimiento, como Predatory Reports, ¿no?, que muestran debates interesantes alrededor de este mundo de la publicación depredadora. Y hay otro que se llama Predatory Publishing. Son dos de muchos que hay, pero este par de portales tienen unas visiones críticas muy valiosas y muy interesantes sobre este mundo de las publicaciones depredadoras, ¿no? Pero lo que sí que tanto en las controversias es que nosotros decimos, como dicen en ciencias, que es uno de los grandes problemas: hombre, todo lo que esté en Scopus y en el Web of Science, eso entra, eso mide, eso puntúa. Lo que se ha demostrado, por ejemplo, en este caso, en estas publicaciones en Nature, en el Santometrics, que tuvo un debate grande, después hablamos porque este artículo fue objeto de retracción por unas presiones, un caso bien interesante. Aquí básicamente lo que se mostró es que existen muchas revistas coladas en estos sistemas de indexación y resumen. Entonces, lo hemos dicho, yo también lo digo en mis columnas en el Observatorio de la Universidad Colombiana, hay, hay esa entrada, aquí tenemos
al depredador, el cazapredador es preocupado, pues porque el depredador está feliz, ¿no es cierto?, con sus journals, leyendo, publicando y distribuyendo. ¿Cómo logramos entonces esa lucha contra esa publicación depredadora que no nos da garantías, fiducia, que sabemos que no debería estar en un sistema de indexación y resumen? Pues hay que escribirles, ¿no? Yo, entre otras, una de las cosas que vengo haciendo es escribiéndole, por ejemplo, al sistema de reevaluación de Scopus. Entonces yo les escribo y le digo, mire, esta revista, espacios, eso no es, digamos, no tiene un contenido valioso y yo tengo preocupaciones sobre la presencia de esta revista en el sistema. Entonces nos dice, sí, mire, espacio 6 continuo, yo no sé qué, y la otra la vamos a empezar a evaluar. Entonces, interactúen con Scopus. La revista Espacios de Venezuela, pues es increíble la cantidad de documentos de cualquier cosa. Nosotros le hemos hecho algunas evaluaciones y es increíble la mala calidad, todo lo que se cuela acá. Es impresionante, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues aquí hay formas en las que podemos ir a cazar esas revistas depredadoras, ¿no es cierto? Busquen los listados de recursos discontinuados por Scopus, todo, escriban a reevaluación. Mire, esta revista no la veo bien, creo que tiene estos problemas, ¿no es cierto? Actuemos como sociedad. Pidámosle a las entidades como Website y Scopus que evalúen. Aquí está la lista, por ejemplo, de los journals y las editoriales que el Websites Group de Clarivate Analytics pues listan dentro de dentro de las revistas que ellos eliminan, ¿no es cierto? Entonces hay que estar pendientes de eso. Pero pues siempre tendremos esa presión de publica aquí. Publica aquí son correos que llegan todos los días alabándote. Y aquí tengo pues uno de una revista Risk and Financial Management, ¿no es cierto? Que me empiezan a escribir y dele. Esto es de una casa, de una corporación que se llama MDPI. Entonces ellos te escriben una y otra vez. Igual, mire, lo contactamos el 8 de agosto y no nos ha respondido y necesitamos que nos responda para poder seguir alimentando, ¿no es cierto? Entonces te invitan y te instigan y te instigan. Pero en el caso de MDPI, que ya en muchos países se ha discutido y aquí no lo hemos hecho con la suficiencia, pues es muy interesante. Y aquí rápidamente el tema es que publican una revista cada 15 días, cada revista tiene 800.000 PDFs, lo aceptan en, miren, 2, 3, 4 días, un mes a lo sumo. Usted encuentra, por ejemplo, en Sustainability, cualquier cantidad de temas. Encuentra de todo, no hay, digamos, una disciplinaridad clara. Y se han hecho estudios, por ejemplo, aquí en Research Evaluation, sobre el tema de la identificación de NTPI como una revista o una entidad depredadora, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena mirar estas investigaciones serias que se hacen alrededor de este tipo de organizaciones, ¿no? Y los blogs también, leerlos con cuidado, pero pues ver qué está opinando la gente sobre revistas en particular, como las prácticas de MDPI. Yo les voy a contar aquí muy rápido una que yo hice, porque es que yo me quedo, yo soy de los investigadores que no me puedo quedar, digamos, viendo en el espejo o viendo por la ventana cómo ocurren las cosas, sino que me meto. Entonces, nos hicieron una invitación para entrar a Frontier Research Metrics in Analytics con uno de mis colegas, amigos, a este journal de Frontiers. Frontiers es increíble los algoritmos, la página, lo limpio, lo bonito, lo pulido, es espectacular. Pero nada, lo mismo de siempre, unos article processing charges altísimos de $1,200. Te muestran los institutional partnership, entonces uno dice, wow, está la Universidad de Oxford, está Manchester, está, no, pues perfecto, ingresemos, hay sociedades, etcétera, etcétera. Entonces yo entro a Frontiers Research Metrics and Analytics y hay 637 editores. Ya esto me pareció muy raro. Bueno,
nosotros aceptamos la invitación porque yo quería explorar, yo quería saber. Frontiers, al igual que MDPI, pues es muy cuestionable. Aquí había personas de mucha reputación en el campo de la cienciometría. Estaba Caroline Wagner, estaba Ned Leiderdorf, y pues me metí a conocer por dentro cómo funcionaba, ¿no? No solo preguntarles, a varios les pregunté, sino cómo funciona. Entonces, tienen unos sistemas de algoritmos muy potentes, te crean tu perfil como editor. Aquí tengo Editorial Contribution 1 porque lanzamos pues una edición especial de las muchas que tienen. Te ayudan a promocionar con todo. ¿Listo? Pero entonces, en el marco de la experimentación, empieza el tema con ellos, ¿no? Yo no puedo decir que ellos me hayan dicho, mira, acepta artículos, no, me dieron herramientas para buscar y mandar correos de forma masiva para invitar a autores, sí. ¿No? Yo tenía que listar y eso me sacaban con algoritmos quienes habían publicado en ese tema y los podía seleccionar y mandábamos correos, los mandaba el algoritmo de forma masiva, sí. Pero entonces ellos empiezan a escribirte, oye, es que mira que no hemos completado el special issue. Ellos te piden que tengas al menos, creo que son 6 documentos, seis PDFs aceptados en un lapso, sino te sacan, ¿no? Entonces nosotros pues jugamos a eso, vamos a ver cómo ellos quieren o no quieren mantener un tema, una edición especial, pues porque nosotros terminamos, y lo digo con total claridad, es mi experiencia en Frontiers, siendo unos agentes de ventas no pagos, es decir, nosotros terminábamos buscando autores para que instigándonos, hombre, paguen los 1.200 o los $1.500 para que salga su trabajo. Y ese, digamos, se vuelve como el punto clave que molesta en el marco de la producción científica, ¿no? Buscar gente, además que terminas buscando gente que tenga la capacidad de pagar, ¿no? Entonces aquí nos están diciendo que mire, que si el 26 de diciembre no logramos la cuota, que nos sacan. Entonces, pues fabuloso. Ahí está, mire, el perfil ahora, Editorial Contribution 0, ¿no es cierto? La página de la edición especial cerrada. Entonces, lo que uno termina haciendo es, si no cumples, si te estás jugando tu posición en el mundo de la academia, siendo ahora editor, porque ahora eres editor como estos 600 o 700 personas más, hombre, pues juégatela y ve y búscanos los APC que necesitamos para seguir alimentando este lucrativo negocio. ¿Recomendarías a Frontiers estando adentro y con la experiencia del proceso? No, ellos les interesa que tú simplemente busques el APC y está la presión del editor de que si tengo que aceptar entonces lo que me paguen, porque no es que tú recibas pues el número abundante de artículos en cola como ocurre, digamos, en las revistas posicionadas, sino que toca estar buscando y buscando gente y realmente pues ese no es el camino, ¿no? Es el autor quien quiere publicar. Yo creo lo que dice Juan Pablo Alperín, hombre, salvemos el Open Access, así que acabemos el Article Processing Charge, no APC, políticas sobre no pagos de APC. Y yo he hecho mucha insistencia en esto de forma pública en mis columnas en el Observatorio de la Universidad Colombiana. El pago de APC es como el gran problema que hay adentro. Y es el gran lío donde Frontiers, MDPI, Hindawi en particular, últimamente, pues han sido sumamente cuestionadas. Y yo invito pues a la reflexión en que estas entidades que han privilegiado la producción en masa, no sé de calidad, no la he visto, no siento que la tenga, no lo recomiendo. Yo creo que y en un tiempo será un desprestigio mostrar trabajos publicados allí, además pues de la desfinanciación detrás de esto. Pero lo que vemos es como esa guerra entre las editoriales por suscripción y estas entidades como MDPI, ¿no? ¿Cómo se va dando esto? Y realmente, pues tampoco podemos desconocer que las editoriales tienen unos modelos de negocio que han sido discutidos ampliamente en las editoriales tradicionales, en las que han hecho muchísimo dinero, eso es cierto, eso no lo podemos negar. Pero en función de una suscripción por calidad. Y es aquí donde Consorcio Colombia adquiere un rol muy importante para los países como Colombia, y es que es en una negociación de precios justos donde nosotros podemos
avanzar en la construcción de espacios en los que podamos darle acceso a nuevo conocimiento y abrir las posibilidades para que los investigadores puedan encontrar las bases de datos que necesitan para poder hacer sus revisiones de literatura, sus trabajos de investigación. Entonces, es muy importante estas negociaciones para poner precios justos. Yo creo que es muy importante el rol que ha hecho el consorcio con los editores asociados ahora. Ojalá se pueda incrementar entidades como Emerald, que tienen revistas valiosas y buenas, pues puedan entrar. Y aquí, digamos, voy cerrando con un tema en el marco de las publicaciones depredadoras, porque hasta ahora hemos concentrado el foco en las que tienen el APC o en las negociaciones con las editoriales. Pero ¿qué pasa con el modelo colombiano, latinoamericano, donde el acceso abierto, ¿sí? El Gold Open Access lo patrocinan las universidades? ¿Quiénes están pagando la producción de las revistas? Las universidades. Entonces estamos en una desfinanciación grande del sistema de educación superior y las universidades siguen alimentando la producción de revistas donde cubren todos los costos asociados a esta. Pero ¿será que podemos entrar dentro del marco de los depredadores a estas, a los editores que utilizan sus revistas para publicarse ellos y sus amigos de forma masiva? Entonces, hace poco la revista Semana pues hace un análisis de uno de los muchos casos que hay de abuso al decreto 1279, donde un miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que lo tienen, pues le empezaron a endilgar el aumento de salario, ¿no? De 4 a 36 millones, aprovechando pues el decreto con autopublicación, temas muy variados, referís amigos, ¿no? Publicación de la revista Tecnura, de la cual es editor, pone a su esposa, a su hija, a su hermano de coautores, se publica con otro pariente que tiene la Universidad Nacional, que está en la revista de Salud Pública, todo por aumentarse los puntos. Entonces, a mí me parece que esto, digamos, debe incluirse dentro de esa visión y esta racionalidad de la depredación, porque entonces vemos como la salvación, la promoción de ese Open Access Gold que sustentan las universidades, donde los editores son almas de Dios que no tienen intereses económicos, ni mucho menos, y no es así. La experiencia y la evidencia nos demuestra lo contrario, ¿no? Tenemos unas depredaciones donde perro come perro, ¿no? En este caso, pues, hiena come hiena, una cosa absolutamente terrible, ¿no? I became a teacher for the money and fame, ¿no? Entonces, la academia se vuelve en un espacio, en este marco, ¿no? Y no he hablado de las privadas, porque las privadas, pues, también ofrecen, como a cazarrecompensas, bonos de 30 millones de pesos por publicar en estas revistas muy encopetadas, ¿no? Entonces, terminan siendo un cazarrecompensas. Evalúe los editores, con esto termino. No todo el correo que le llegan, bórrenlo. Miren los editores, miren quién está detrás. Aquí hay un caso que nos escribe un señor Mateo Cristofaro, usted analiza, lo busca, sí, él mira, aquí está el señor, escribamos, interactuemos con él, entramos a la revista, vemos la revista, sus métricas, ¿no es cierto? Su evaluación, esta por ejemplo es un Q1, y el tipo está de editor asociado, interactúen con él, busquen los editores, entren en contacto con ellos. Esta revista en particular, el Journal of Management History, pues es donde a mí me hicieron editor asociado, aquí estoy, a mí me hicieron editor asociado el año pasado, también en base, como les decía, por mis buenos reviews. Yo hacía reviews con mucha dedicación, con mucho esmero, buscando esa evaluación de la ciencia por la ciencia para hacer buena ciencia, ¿no? Y eso me valió que de alguna manera mi trabajo lo reconocieran invitándome al board de la revista, y ahora soy yo el que mando correos, lo mando con mi firma personal, así como Mateo Cristofaro, así como hacemos en estas editoriales, invitando. Esto es una invitación a Marco Palacio, exrector de la Nacional, invitándolo pues a que publiquen
Special Issue Latin America, ¿qué? And the Caribbean Management History, ¿no? Y ahí está todos los datos de contacto. Entonces, no se dejen acechar por los depredadores, tengan mucho cuidado. La ciencia es un derecho humano, ¿no? La ciencia es un derecho humano y hay que trabajar por esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu charla. Creo que hemos aprendido mucho de ellas, todo el bagaje histórico, las claves para detectar a las risas predadoras. Hay algunas preguntas, ya por cuestiones de tiempo voy a hacer algunas de las que nos plantearon. Quisiera una que es muy interesante, que se conecta mucho con lo que dijiste de Pulindes y los criterios de evaluaciones. Muchas revistas de MPI se encuentran en Scopus sin voz. ¿Cómo sería ese caso? ¿Qué opiniones te da o qué recomendaciones daría frente a esa situación en que ya las revistas están indexadas en los bases de datos citacionales? Lo primero, el último reporte de Clarivate Analytics sacaron varias revistas de MDPI, de Hindawi. Vamos avanzando en eso. Yo, digamos, estaría muy en la posición, lo he hecho, lo seguiría haciendo, de escribirles a los sistemas de reevaluación de Scopus y de Web of Science sobre estas revistas. No soy el único que lo hace. Hay que seguir presionando porque, o sea, yo creo que el modelo de negocio es interesante. El modelo de negocio de Frontiers, entre otras, digamos, el modelo de producción de Frontiers es interesante porque ellos, digamos, mantienen una edición perpetua y usted pues termina siendo editor y como jefe de ese tema. Eso tiene de positivo y de negativo, pero se promueven los desarrollos temáticos. Eso es interesante, pero no así esa búsqueda de a ver, es tal el volumen que usted logra las citaciones que requieren estos sistemas, entonces para ellos es fácil ingresar y además facturan mucho. Es decir, yo he calculado las rentas que tiene MDPI aproximadamente en pesos colombianos es de 3 billones mensuales, 3 billones. ¿Listo? Tenga en cuenta que el presupuesto que le parece asignarle este gobierno al Ministerio de Ciencias ahora es de 250.000 millones, ¿no? Contra 3 billones, calcule que hace en un mes, MDPI. Entonces es un poder económico muy grande, pero digamos, en la academia les voy a contar muy breve. La acreditación internacional AACSB, que es la más importante de escuelas de administración en el mundo, esa acreditadora, lo primero que nos preguntó un par de evaluadores, ¿cuántos artículos tienen sustainability? De entrada. Entonces, ya se está creando también esa imagen en los evaluadores de que la producción en medios como MDPI o Hindawi o Frontiers, lo que hacen es bajarle a usted la consideración y la estima en una acreditación. Eso está pasando. Y en la medida que eso siga creciendo, pues publicar en estos medios va a dejar de ser atractivo. Yo lo que creo es que hay que seguir escribiendo a Clarivate y a Scopus para que las saquen. Muchas gracias, Luis. Varias personas nos preguntaron sobre la revista Journal of Clinical Production. ¿Por qué? Porque identificaron que hubo un crecimiento muy grande en la cantidad de publicaciones en los últimos años. En ese sentido, ¿qué opinión te merece? ¿Desde qué punto se puede considerar que una revista ya empieza a dar sin señales de depredadores en cuanto a la cantidad de producción? Porque también lo mencionas en el modelo de Frontiers, que hay unas revistas que utilizan ciertas estrategias que pueden ser legítimas o no para aumentar la producción. ¿Qué, qué punto de corte o qué opinión tienes sobre eso? El modelo tradicional ha estado siempre que uno maneja 4 ediciones al año de 10 artículos, digamos, ¿no? Entonces usted está produciendo una revista como en el modelo tradicional de antes de la aparición de esos mega journals de unos 40, 50 documentos científicos por año. Claro, eso rompe ese esquema, pero la pregunta detrás es, lo que se ha discutido con estas editoriales es que crecen mucho en ediciones especiales y en número de documentos, pues porque ese es el negocio, porque está cobrando PC. ¿Listo? ¿Qué tanto, digamos, ese modelo tiene la capacidad? Porque uno puede pensar que son eficientes en los procesos de evaluación, por eso, y consiguen muy buenos evaluadores y crecen exponencialmente. Pero si no habrá, si uno mira cifras de los científicos a nivel global en crecimiento,
pues podría uno empezar a hacer esas asociaciones y decir, no, pues no, si hay más gente que es capaz de asumir ese rol de evaluadores, pero el punto detrás estamos publicando por publicar, o sea, ese conocimiento que se crea está llegando a todas estas editoriales y revistas y es valioso porque yo parto del problema del uso del conocimiento científico. Nosotros leemos eso. Realmente esa masificación de PDFs está contribuyendo a crear conocimientos que nos ayuden a vivir mejor, a solucionar nuestros problemas, a los temas que tienen que ver con el cambio climático, a la forma como estamos enfrentando la sostenibilidad. Pues yo no dudo, hace poco había una discusión en el marco de la Red de Gobernanza y Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la red STI, sobre hace mucho tiempo no aparecen disrupciones y avances importantes en la ciencia, y lo decía el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, la paradoja de la productividad. O sea, estamos en la era de la innovación, pero hace mucho que no tenemos esas innovaciones disruptivas que transforman la sociedad como se ocurrieron antes. Y lo otro es que esas tecnologías no nos están ayudando a la productividad. Yo lo que creo es que estamos, y todos estos medios, aumentando la vanidad de un poco de personas que están tratando de subirse puntos, de montarse puntos, de montar su carrera en las universidades y no generando conocimiento como lo era la principia matemática, ¿no? O los textos de Galileo, por eso empecé por ahí, que cambian la visión del mundo, que crean una nueva forma de entender. Listo, muchas gracias, Luis. Lamentablemente nos quedaron algunas preguntas por responder. Esas las vamos a compilar, se las mandamos a nuestro expositor para que él nos dé una respuesta y se les vamos a compartir las respuestas junto a la grabación. Muchas gracias a todos los participantes en ese espacio. Reitero que ha sido un gran aprendizaje para nosotros y para el crecimiento del Consorcio Colombia, y los esperamos para futuros espacios y futuros eventos que vamos a organizar para fomentar nuestro conocimiento sobre ciencia, tecnología e innovación y crear una comunidad más fuerte en esos temas. Muchas gracias nuevamente y hasta luego. Chao, Luis. Muchas gracias, César, y a Consorcio Colombia por esta gran labor. Un gran abrazo.